Y ahora hay una comunicación telepática con unos seres altísimos que ya saben su nombre. Y a la respuesta de ¿dónde venís? Ellos contestaban 3, 7, cuadrado. Empiezan a ver esferas, empiezan a ver luces, empiezan a ver por todos lados. Les toca en un fin de año, están en un rancho y ven una esfera muy grande. En alguna ocasión los persiguió un objeto del tipo tic-tac. El problema es que lo escuchaban en el patio, en la parte de arriba y en la ventana que daba hacia la calle en segundos. Así, las voces alrededor de ellos. O sea, imagínate el caso. Y lo poquito que puede ver es que ve sombras que son de seres pequeños, pero hay uno más alto. Y él le dice, si te digo qué haces aquí, ya no vas a poder regresar. Hay entidades que también no comprenden nuestra existencia ni la existencia de Dios. Él lo que le dice es, nosotros somos el dominio. Básicamente somos los que las prenden y las apagan. Oye, no me hagáis daño, porque como somos superiores, pueden venir mis amigos y entonces tendréis problemas. Tienes muchos problemas. Tienen atrapado a Napa y si viene Vegeta, tienes problemas. Bienvenidos a JM Misterios, yo soy JM y el día de hoy estoy bien contento porque estoy con mi amigo Xavi del canal 37 Cuadrado. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues oye, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio y bueno, vamos a hablar de temas interesantes, ¿no? Que tanto nos gustan. Claro que sí. Estas ranas estas. Así es, nos lo vamos a pasar bien. Mira, primero quiero que me digas qué significa 37 Cuadrado, porque creo que es el nombre más raro que he visto. Bueno, pues raro igual que soy yo raro, ¿no? 37 Cuadrado. ¿Conoces el extraño caso de Julio F? No, cuéntame. Es un caso de inducción española. Ocurrió en España. Es un caso que ocurrió para allá en los 70. Ok. Y te lo voy a explicar un poco al revés. O sea, ¿me permites que lo explique completo? No al máximo detalle, porque de cabeza no. Claro, tú tranquilo. Pero fíjate, en el 70 y pico se hizo una convención ufológica en Barcelona, en la cual don Enrique de Vicente era partícipe de ella. Estaba allí, entre otros muchos que ya pues no están, ya con el tiempo hace estragos, pero... y ahí, en esa convención, vino una persona anónima. Y cuando digo anónima de verdad. Quiero decir, no con la cara pixelada y la cara, sino tapada, con una especie de cortina, con una luz por detrás para que se viera la silueta, y un micrófono con la voz distorsionada. Okay. Este señor viene allí ante todo el mundo del tema ufológico a contar su caso. Su caso es muy bueno. Él se llama Julio. De hecho, en esa misma convención, él se encontraba allí con su perro pointer de caza, perro que se llamaba Mus. Okay. Y relata que, bueno, él se nota que es una persona mundana, que no tiene nada que ver con el tema ufológico, y él se le nota que está en la voz, está nervioso, está desubicado, pero necesita expresar la experiencia que ha tenido, necesita desahogarse, de alguna manera, si lo podemos decir así. Y él cuenta que una mañana, domingo, en el 70 y tantos, ahora no recuerdo bien, se levanta a las 3 de la mañana para ir a cazar. Él era cazador como hobby, y se levanta para ir a cazar a una zona de España que se llama Medinaceli. Es una zona de Soria, es una zona muy fría, pero hay buenos puntos de caza. Junto con su fiel perro Mus, se ponen su Seat 124, creo que era, que es un coche de la época muy usado por la clase media española, y además de marca española, o sea que era un coche de esa época. Y toman rumbo. Quiero decir que Julio ese camino ya lo había hecho en
numerosas veces. Ok, ya lo conocí. Claro, ese coto de caza era muy conocido por él y por otros cazadores, por eso, porque había unas buenas, se cazaba mucha perdiz, que es un tipo de pájaro, no sé qué perdiz. Sí. Pues siempre hacía ese mismo camino. Incido con esto. Se traslada y hace la primera parada, y en España lo típico es que cuando te levantas muy pronto y tal a cazar, primero te paras en un bar, el bar de carretera típico, a tomar el carajillo de la mañana. Claro. Él se para ahí. Se para en el Hostal 113, que es una parada, una zona de servicio. Está en la carretera nacional, que conecta Madrid con Soria. Y sale de allí un poco extrañado. ¿Por qué? Porque allí siempre el local era del mismo propietario y esa vez no estaba el propietario siempre. Había un tipo extraño con melena rubia, guantes, una cara muy extraña. Y él notaba que era una peluca, no era un peluca. Hay que entender esto. En los años 70 ver a un hombre de ese aspecto no era nada normal. Y más en los 70 con la dictadura que teníamos y tal. Me vengo a referir pues, a alguien, una persona trans o algo así. Eso, por desgracia era así. Claro. Quiero decir, ese detalle es importante. Ok. Y él mismo dice, tío, peluca rubia, guantes blancos. Sí. Es este, ¿no? Claro. Y él se lo preguntaba hablando con el perro. Estaba solo, estaba con el perro. Pero bueno, decide tomar su rumbo hacia ese coto de caza tan famoso donde se cazan esas maravillosas perdices. Una vez llegando a la zona, ya estamos en terreno, en zona rural, en camino rural. El coche empieza a fallar. El SEAT, donde él está montado, como al más por estilo que iban, el coche muerto. ¿Cómo puede ser? Se hizo la revisión hace poco, cuando se baja, empieza a mirar qué diantres le ha podido ocurrir al vehículo. Claro. El perro baja, tal. Bueno, nervioso en medio del campo, de la montaña, bueno, de unos caminos rurales. Y empieza a notar ese extraño suceso, no sé si lo has escuchado alguna vez, de campana de realidad. Sí. La campana de realidad, para quienes nos escuchan, es ese fenómeno, si se puede llamar de alguna manera fenómeno, donde parece que se detiene el tiempo. Parece que ni tan siquiera la fauna, ni el aire, no hay nada, estás como aislado. Correcto. Notas incluso una presión, notas... Y él se asusta. Como que es otro ambiente, exacto. Es como si entraras en otro ambiente. Muy bien, Julio se pone nervioso al sentir eso, porque ya tiene el coche parado. Y se fija como al final del camino ve a dos hombres. No eran hombres, eran muy altos. Okay. Más altos. Hay que entender que la estatura media española es 1,70 m. Yo soy el español medio, 1,75 m así. Y él los describe como dos especies de humanoides de cerca de 2 metros o más de 2 metros. Ok, altísimos, sí. Muy altos. Él, evidentemente, al ver eso, al ver la escena, se pone muy nervioso, muy tenso, pero empieza a escuchar en su mente una frase que le dice: tranquilo, Jun, no vamos a hacerte daño. Okay. Hay que entender que sabe incluso su nombre. Y eso a él le da mucho más. Claro. ¿Qué está pasando? O sea, yo solo quería venir a cazar. Y ahora hay una comunicación telepática con unos seres altísimos que saben su nombre. Esos seres, dice Julio, que empiezan a acercarse a él muy lentamente, pero repitiendo un patrón muy típico, muy bizarro de los encuentros. Okay. Lo extraño, que es como que se deslizan hacia él. Y él empieza a ponerse nervioso e intenta hablar, y a esa misma vez ve como una nave colosal emerge de entre los árboles. Ok. Claro, aquí la historia empieza ya a parecerse a una película de Hollywood o algo así. Pero el tipo era firme con lo que contaba.
cuando esos seres ya están muy cerca de él ya nervioso dice: ¿qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? Y él, como decían, dice que notaba un extraño olor a pino, muy característico, pero no a pino, a ozono. Olor a ozono. ¿Sabes este olor cuando está a punto de llover? Sí. Eso. Como tierra mojada. Sí, a ozono, a pino. Sí. Ok, estaba en mitad del bosque, se podía confundir, pero no era, él sabía distinguir eso. La cuestión es que cuando él pregunta quiénes sois, dónde venís, y ellos repetían: tranquilo, Julio, no vamos a hacerte daño. Y a la respuesta de ¿dónde venís?, ellos contestaban 3, 7, cuadrado. De ahí el nombre de mi canal. Entonces ellos simplemente como autómatas repetían eso todo el rato. Julio es abducido, según él, le hacen unos análisis, se encuentra en una sala extraña llena de aparatos, de abducción clásica. Claro. Dice que le empiezan a analizar, incluso le piden que encienda un cigarro, le piden que analizar los cartuchos de la escopeta, incluso el arma. Y hay un momento que uno de ellos se le acerca y le pide permiso si podían revisar a Mus, a su perro. Cogen al perro, también empiezan a hacer analíticas, le empiezan a inyectar cosas. A él también le empiezan a hacerle cosas, lo típico, por la nariz, por todos los orificios. Es una experiencia horrible. En un momento también ve como viene uno de esos seres, pero ese ser es como más mayor, o parece ser más mayor que el resto, de edad, no de tamaño, de edad. De edad. Y todo eso, la cuestión es que a él lo devuelven a su vehículo, por supuesto, missing time, tiempo perdido absoluto, en las reservías de noche. Dice: bueno, es que he perdido el día entero, me han jodido la capa, me han reventado por todos lados. Sí. Y lo curioso de este caso, él, además, allí en la conferencia llevó al perro, al pointer, sí. Y aún dice que de las agujas que le clavaron al perro, no había ni rastro, no se le cerraba nunca. Se quedaba abierto. Sí, todo el rato tenía las punciones y no se le curaban. Él le ofreció llevar al perro a veterinarios, a todo, a ver qué dientes sea eso. Bueno, la gente le preguntó, los periodistas, oye, algunos le creyeron, otros no. Hay gente que dice que esto fue desmentido con los años, que fue inventado. No lo sé, pero lo que sí sé, y eso es lo más extraño del caso, es que Julio, unos años después, fallece exactamente en el mismo punto por un accidente de tráfico. ¿En donde fue abducido? Cerca, muy cerca. Sí. Y de ahí nace el nombre del canal, del 7 cuadrado. Es muy por lo que le decían. Muy interesante, fíjate que no lo conocía. ¿Tú has podido interpretar eso? Ese 3-7 cuadrado, ¿de dónde vienen? Depende de la numerología. Exacto. Si te gusta la numerología, pues quiere decir algo muy interesante, que no lo recuerdo, me lo dijo una chica que se dedica al mundo esotérico. Sí. Como que quiere decir mundo y comunicación. No sé, muy interesante, porque tiene que ver con el podcast. Y en teoría dicen que son unas coordenadas en el espacio. Están relacionadas precisamente con las Pléyades. Suena, este es el sector, al menos, ¿no? En donde estamos, ¿no? O de donde venimos. Sí. Me suena mucho al caso de Betty Barney Hill. Como me cuentas que le hicieron de todo al pobre Barney y él quedó muy contrariado, ¿no? Y extraño que a Betty no le hicieron prácticamente nada. En la ¿cómo se llama? En la regresión hipnótica que le hicieron a Betty, lo que cuenta y todo esto es bastante terrorífico, sí. ¿no? Es bastante extraño, ¿no? Porque le dicen lo mismo, las Pléyades. Pero fíjate, esto, el Betty Barney Hill, corrígeme si no me equivoco, ¿qué ocurre? No sé, 60, 50. En los 60 se puso. Sí. A mí me parece interesante hacer esta similitud porque como alguien random, alguien normal, además era una pareja interracial, quiero decir, en la época ya, de la época. Claro, era difícil. O sea, era difícil que a nivel social, ya por desgracia, por el tema racial, y además tú ponte a contar esa historia. Sí. Pero aquí hay un detalle muy importante, que yo
he enlazado, seguro que mucha gente que le gusta esos temas también lo ha podido enlazar. Y es el siguiente. La señorita Betty habla de que en las revisiones y tal, habla de un lugar en el espacio. Y ese lugar es ZRT. ¿Verdad que, si no me equivoco, que me corrija tu público? ¿Qué ocurre? ZRT. Vámonos a los años 80, 82. Bob Lazar. Bob Lazar cuenta su historia. Bob Lazar dice que en un momento, estando en el S4, le han encargado unos documentos que hay una serie de cosas ahí muy locas. Pero una de ellas, fíjate tú, que dice que el origen de estas entidades es Zeta Reticuli. No sé si lo habías pensado alguna vez, pero es curioso porque hay 20 y pico años de diferencia y Bob Lazar, y lo dijo muchas veces cuando lo entrevistaron en el TV show de Las Vegas, que a él se la trae al país el fenómeno no humano, que él es ingeniero y que no me... Quiero decir, eso es interesante porque dudo que él hubiera dicho, me copio del caso de Tibán. Y más en esa época, de internet y tal. Claro, sí. No, y con la información que él dio, o sea, que se ha venido confirmando, de hecho, ¿no? Por ejemplo, la antigravedad, ¿no? Que la tecnología de ahora nos está diciendo que lo que decía Bob Lazar tiene todo el sentido y es impresionante. Fíjate que me acordé de un caso, perdón que te corte también. Te voy a contar de un caso porque fíjate que una de las cosas que siempre se ven en los casos de abducción es que siempre ven a seres como bajitos, pero siempre hay uno más alto. No sé si te has puesto a pensar. Sí. Te voy a contar un caso que me llegó a mí. Dale. Y este es uno de los casos que si yo sacara las evidencias, me vuelvo viral, me vuelvo millonario y se acaba. Pues dame las semillas el trabajo. Desafortunadamente, las personas que son digamos que los protagonistas de esta historia, no quieren hacerlo. Pero a ti te puedo enseñar las pruebas. A ti. ¿Lo tienes por aquí? No, pero a ti, o sea, fuera de cámaras. Va. ¿Okay? Ya, el público va a empezar, ¿para qué dices nada? Exacto. No lo digas. Pero estoy seguro que les va a encantar la historia. Es una historia que a mí me impresionó y es uno de esos casos bizarros que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y lo considero bizarro porque se sale un poquito de nuestra realidad y de nuestra comprensión. Te lo voy a contar lo más rápido posible porque tiene muchísimos detalles, ¿vale? Este caso llega a mí con una pareja del centro de México, y ellos, antes de casarse, se dan cuenta que tienen una especie de problema para la reproducción. Ella es del tipo de sangre AB negativo. No sé si sepas, pero el RH negativo ya de por sí es muy extraño, porque no se le puede ligar con nada vivo aquí en la Tierra. Es como si hubiera llegado de fuera. Y te voy a dar un dato interesante. El RH negativo, en donde más se da es en el País Vasco. Y por ende, en España. Sí que lo había escuchado. Y en Francia. ¿Verdad? Exacto. Ahora, el tipo de sangre AB, también es muy reducido. En cuanto a los grupos sanguíneos, es muy difícil encontrar una persona con el grupo AB. Se cree, de hecho, que la sangre de Jesucristo era AB negativo. No sé si ya habías en algún momento investigado eso. Pero o sea, a mí se me hizo... Te estoy dando todos estos datos porque tienen que ver. Fíjate que cuando investigas uno de estos temas, todo está conectado. Entonces, ella era AB negativo y él era O positivo como tipo de sangre. Tal vez no te suene a nada, pero hay un problema de compatibilidad para la reproducción con esos tipos de sangre. Porque ella siendo AB negativo y él O positivo, que es el grupo más grande en la Tierra, la mayoría de las personas son O positivo, era muy probable que el bebé saliera O positivo, si hubiera un embarazo. Por estadística. Exacto. Entonces, cuando la mamá es RH negativo y el niño es RH positivo, los cuerpos se atacan el uno al otro, como si no se conocieran, como si no fueran compatibles. Entonces, ya existe una vacuna, Xavi, para que se la pongan a las mujeres embarazadas al inicio del embarazo, cuando se sabe que esta situación se da, y al final del embarazo, para que no pase absolutamente nada. Sin embargo, sí, lo conozco, lo sé. Siempre hay una posibilidad de que se ataquen el cuerpo el uno al otro y que pueda desenlazar en algo fatal, ¿no?
para el feto, digamos. Exacto. Entonces ellos ya lo sabían de antemano, sus tipos de sangre, dijeron, aún así nos queremos casar. Y les empieza a pasar algo extraordinario. Aquí viene lo bizarro. Cuando toman la decisión de casarse, empiezan a ver avistamientos OVNI. Empiezan a ver esferas, empiezan a ver luces, empiezan a ver por todos lados. Les toca en un fin de año, están en un rancho y ven una esfera muy grande. En alguna ocasión los persiguió un objeto del tipo tic-tac. Y ese tic-tac, ya ves que tiene la forma de la pastilla tic-tac, se separaba en dos esferas y después se volvió a unir en un tic-tac otra vez. Y lo siguió. Tipo parecido a lo que se ha visto, esto que dividió el misil. Exacto. O sea, que se divide cuando pasa el misil. Exacto. Algo así, ¿no? Exacto. Ajá. Lo sigue en la carretera. Y el fenómeno se incrementa. Entonces ellos empiezan a escuchar ruidos en la parte de arriba de su casa. Ellos tienen su dormitorio en la parte de abajo. Y en la parte de arriba hay habitaciones vacías. Pues en las noches se empiezan a escuchar que hay pisadas en esa parte de arriba. Pero el fenómeno se intensifica. Y ahora empiezan a escuchar voces. Y estas voces, Xavi, son, no sé si los has escuchado en otros casos, pero son metálicas. Son voces ininteligibles que no sabes qué están hablando, pero se escucha como si alguien estuviera hablando en una interferencia de radio o algo así. Ah, sí. Algo así. El problema es que lo escuchaban en el patio, en la parte de arriba y en la ventana que daba hacia la calle en segundos. Así, las voces alrededor de ellos. O sea, imagínate el caso. Hay un dato más que no lo voy a contar aquí porque es demasiado impresionante. Ese te lo voy a contar a ti después si gustas. Pero hasta aquí voy a cortar la historia y ellos deciden aún así casarse, no sé en España, pero en México el gobierno te obliga a hacer un examen de sangre. ¿Para qué? ¿Para casarte? Para casarte. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene dos fundamentos. El primero, si tienes una enfermedad de transmisión sexual que tienes que reportarle a tu pareja, a la persona que se va a casar contigo, se lo tienes que hacer saber antes de que te cases. Y dos, también se busca compatibilidad para la reproducción. Que no seas familiar, que no seas primo, que no seas... Qué interesante. Sí. Qué responsable. Y bueno, se hacen este estudio y ahora resulta que ella es AB positivo y él es A positivo. Pero no era RH. El RH ya no es negativo. Lo que te estoy hablando, Xavi, es que para que algo así se dé, y por eso aquí viene lo bizarro, es que te tienen que reestructurar a nivel ácido desoxirribonucleico, o sea, hasta los genes. A nivel molecular te tienen que rehacer para que tú puedas vivir con otro tipo de sangre que no es el tuyo, ¿me explico? O sea, no podrías vivir. Si a ti te ponen una transferencia de otro tipo de sangre, te mueres. Estas personas me presentan sus exámenes de sangre de antes del evento. ¿De un laboratorio? ¿De un laboratorio? No, de 3 laboratorios. Yo quiero saber tu opinión de este caso. Y tiene muchísimos más detalles que te puedo contar más adelante, pero no quiero aburrir a la gente. ¿Qué opinas de este caso? ¿Te suena algo parecido de todo lo que tú has investigado? Uf, es loquísimo, ¿no? Este tema, fíjate. Ellos, ¿cuánto tiempo llevaban? Cuando se casan, llevaban 2 años de ser pareja. Y después, al año de que ya están casados, dejan de ver absolutamente todo. El fenómeno cesa por completo. Ya no hay naves, ya no hay voces. No hay embarazo por medio, no hay nada. Y hay un embarazo. Es que eso es el embarazo, o sea, se acaba naciendo, está bien, el niño existe, es un niño, una niña, lo que sea, ¿no? El otro día me llegó un caso de una mujer de aquí, de Ciudad de México, que dice que, bueno, fue abducida, te lo resumo, ¿vale? Que fue abducida por unos seres, que estos seres le explican perfectamente, no la obligan, sino como que es una, ¿sabes? Como que hay, a veces cuando las personas abducidas cuentan sus relatos, dices, ostras, que te están manipulando para hacer lo que ellos quieren. Es como que
como le decían a Julio, tranquilo Julio, no vamos a hacerte daño, pero te vamos a hacer. Pero te vamos a hacer lo que queramos igual. Exacto, pues esto es lo mismo que le ocurre a esta mujer. Esta mujer, ¿conoces el caso de Linda Napolitano? Linda Napolitano. No, no lo conozco. Es un caso clásico de abducciones estadounidense. Okay. De hecho, incluso en Netflix hay un documental sobre Linda Napolitano. Este caso. Es muy interesante. Lo voy a investigar. Pues a esta mujer le ocurre igual que a Linda Napolitano. Ok. Cuando ella está allí con esos seres, dice que va a ser embarazada de forma artificial, y lo más interesante es que va a ser devuelta a la Tierra, va a pasar el embarazo, un embarazo express, porque dura 3 meses tan solo, pero claro, ella está casada. Va a decir, ¿qué le voy a decir a mi marido? El Espíritu Santo. Claro, la paloma. Exacto. Pues fíjate que cuando a esta mujer la vienen a buscar a los 3 meses y la vacían, y ya no está embarazada, se llevan a los niños. ¿Por qué estoy enlazando esto? La mujer evidentemente no queda bien, quedó traumada, en fin, eso. Pero a mí lo que me impacta de todo esto es esa interacción tan agresiva, abrazarla. Luego ella dice que la vinieron a buscar y le presentaron a esos niños. Ya me acordé del caso. Es un caso muy interesante. Bueno, ¿quién te dice? Ahora vas a decir, bueno, ¿qué coño está haciendo este tío? Pero ¿quién te dice que no hubo una interacción ahí, en ese embarazo? O algo del estilo, porque estamos hablando mucho de sangres. ¿Por qué cambia la sangre de ella? ¿Por qué? ¿Entiendes por dónde voy? Sí. No lo sé, el niño probablemente sea una persona normal. Pero no sé si por ahí se podría interpretar algo. O que ella... Es que es muy extraño. Sí. Que ella haya sufrido un cambio tan radical en la estructura de su sangre no es normal. No es nada normal. ¿Y has escuchado los programas de hibridación? Que ahí es donde me enfoqué muchísimo. Dije, han llegado a un punto en el que ya se pueden hibridar sin que nos demos cuenta, literalmente. Y usándonos. Por eso insisto con el hijo. Porque a lo mejor a través de ese... Hablo del hijo porque es quien lo lleva dentro, es la madre. ¿Quién te dice que durante ese proceso artificial, que incluso ellos no se han dado cuenta, pues ha cambiado? O sea, gracias a la técnica X que utilizaron estas entidades no humanas, hayan modificado la estructura de la sangre de esta mujer. Sí, y te voy a dar 2 datos que se me olvidó darte. El primero es que cuando ellos escuchaban las voces, sentían una pesadez, un sueño, pero así irresistible, de esos que parece que no te puedes levantar. Escuchaban esas voces y en lugar de decir, ¿qué está pasando? ¿Quién está al lado de mi casa? No, mira, me duermo y ya no sé nada. Ese es un dato importante. Segundo dato importante, ella tuvo 2 o 3 sueños del tipo despierto en una habitación como esta, blanca, con luz que parece venir de todos lados, y no puedo abrir los ojos porque estoy como si estuviera drogada, como si estuviera anestesiada, y lo poquito que puede ver es que ve sombras que son de seres pequeños, pero hay uno más alto, y ese más alto es el que se comunica. Y aquí viene un mensaje, el único mensaje que yo recibí. Ella le pregunta, ¿qué hago aquí? Y él le dice, si te digo qué haces aquí, ya no vas a poder regresar. O sea, acá. ¿Qué significa? O sea, es como tú ya tienes una misión. No te acuerdas, pero tienes una misión. Y a lo mejor eres de nosotros, no sé. Pero es que hay casos de entidades. Hay algún caso, ahora no sé si puedo afinar a nivel de datos, sí, pero hay algún caso donde las entidades, claro, tú has dicho, has hablado de una misión y tal, pero hay entidades que también no comprenden nuestra existencia ni la existencia de Dios. Quiero decir, son conscientes de que hay algo superior, ¿entiendes?
Pero no tiene claro qué es. pero que, igual que nosotros. Claro. Y te he dicho esto porque lo quiero enlazar con lo que me has dicho. ¿La misión de quién? ¿De ellos? ¿De Dios? ¿De un plan? ¿De un...? Es que, y esta pregunta te la voy a decir. ¿Tú crees en el libre albedrío o en el destino? ¿En el free will o en el destino? Yo creo en el libre albedrío antes de venir. Por eso me he metido mucho en la obra de Benítez, que hablábamos un poquito antes de entrar en la entrevista. Con este libro de Pactos y Señales y el libro de Estoy Bien, que tiene casos que yo he vivido en persona, en mi vida, que me suenan mucho a lo que él describe en sus casos. Entonces, para mí, creo que hay tal vez una especie de contrato de lo que tú tienes que venir a hacer, que tú decides. Pero una vez que vienes aquí, o se cumple o se cumple. Pero tú eres el que lo decidió, al final de cuentas. Y a veces nosotros decimos, oye, no hay libre albedrío porque yo vengo aquí y no se hace lo que yo quiero, ¿no? O el destino me mueve las cartas. Guau, es que eso es un debate filosófico muy fuerte, profundo, sí. Porque yo sí que soy más del libre albedrío. Sí. Yo no creo en nada, el destino, bueno, no lo sé. Yo creo que cada uno puede moldear su destino en base a sus acciones en la existencia. Por eso me cuesta creer en eso, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué han venido a buscarme? Bueno, el destino, te han elegido, lo has elegido. Las religiones animistas hablan de esto, ¿no? De que, bueno, la misión de tu alma, que tú escoges el reencarnar en esta familia, bla, 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 que es genial, que me parece bien. Pero para mí no es funcional. Bajo mi punto de vista, no sirve. No sirve porque entonces durante tu estancia en la existencia o en la existencia en la que menos tú interactúas, que es la vida, porque puedes existir pero estar muerto. Exacto. En esa instancia no tendrías propósito. ¿Para qué? Si ya voy a reencarnar en otra cosa. ¿Para qué? ¿Qué más da? Voy a probar a ver si mato a 3 viejas, a ver qué pasa. Y reencarno ya. Claro. Y ya curaré mi karma. Esto es un poco exagerado lo que te acabo de decir, pero para mí, desde mi punto de vista, no puede existir esa visión de la reencarnación. Mucha gente me critica por pensar así. Sí. Pero yo no creo en ese aspecto. Okay. Porque destruyes el free will, el libre albedrío. Y no hay, yo creo que el ser humano, que somos este homínido evolucionado, vete a saber de dónde, tiene esa habilidad de comprender y construir su propio camino en la existencia. Por lo tanto, eso del destino para mí es demasiado animista, demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado determinista, se puede decir, ¿no? Bueno, esto está escrito así y ya. Pues, pero ¿dónde queda tu esencia? Exacto. ¿Dónde queda tu individuo? ¿Dónde quedan tus ganas de existir, crear? Por eso soy crítico. No sé por qué nos hemos desviado en eso. Me decías que hay entidades que no comprenden. Claro, eso es, que no comprenden. Por lo tanto, sí que se puede enlazar a este pacto de almas. A mí no, es que no me cuadra. Porque hay otras entidades que les pasa como a nosotros, que no comprenden la existencia de Dios. Y el no comprender la existencia de Dios significa, al menos para mí, que estamos compartiendo el universo con otras entidades que están, entre comillas, bajo el yugo de algo más grande. Y que por lo tanto, para mí no tiene sentido esto del ciclo sin fin. Claro. Lo que sí es cierto, ya que estamos filosofando un poco, es la manera de comprender el tiempo de los humanos. Los humanos comprendemos el tiempo de una forma lineal. Y eso creo que nos está limitando. Creo que nos está limitando en muchos aspectos, incluso en la ciencia. O al menos en la mítica física cuántica y todo esto que se habla ahora que está tan de moda. Por eso creo que cuando empecemos a comprender la existencia en base a otra manera de comprender el tiempo,
podremos empezar a entender esas interacciones con Dios, con otras entidades, etcétera. ¿Qué opinas, Xavi, del caso? ¿Conoces el caso de Matilda O'Donnell McElroy? Refrescámelo. Me suena mucho, pero ahora mismo no creo. De la entrevista al extraterrestre. Básicamente, de la nave que cae en Roswell, solamente hay una persona que se puede comunicar con la entidad que logran rescatar. Supuestamente fueron varios, pero solamente uno quedaba vivo, entre comillas. Y esta persona era una enfermera militar. Y ella entiende. Sí, de un directo. Soy un desgraciado. Pasa, no te preocupes, yo tampoco me acordaba Es que de que mencionaste hace rato. Claro, trato tantos temas que ya... Sí, no aquí marcianos de todos los colores. O se te mezclan y sí, te comprendo. Claro, y esta la mezclo con la de J. Roth y todo esto, que es parecido, ¿no? Pues... Y en este caso me gustaría mucho saber qué opinas tú de lo que le dice el extraterrestre, porque él lo que le dice es, nosotros somos el dominio. Básicamente somos los que las prenden y las apagan. Sí, ¿no? Entonces, nosotros controlamos prácticamente toda la creación y no estamos seguros si hay un Dios. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Estaba alardeando ese ser? En el caso de que se haya dado esa entrevista, si realmente pasó, ¿por qué nos diría nosotros, ustedes nos pertenecen, nosotros nada más venimos a ver, a patrullar la zona y no sabemos si hay un Dios, pero nosotros somos los más grandes, literalmente esa es la palabra? Vale, poniéndonos en el caso de que esta entidad y que esto hubiese ocurrido de verdad, que Matilda hubiera estado interactuando con esta entidad y que se hubieran llevado a cabo esas conversaciones, el primer punto a tener en cuenta es llegar a ese punto de conversación. Es complejo cuando... Es que estás hablando con un extraterrestre, no estás hablando con tu vecino del quinto. ¿Entiendes? Entonces llegar a esa complejidad dentro de una conversación con una entidad que se supone que no es de aquí es, para mí, rocambolesco. Sí. Muy rocambolesco. Pero si superamos ese nivel de bizarrada, porque hemos dicho... Exacto. Lo que esta entidad está diciendo parece muy humano en el fondo, ¿no? Esa ansia de dominación, esa ansia de decir, cuidado, porque yo estoy aquí jodido, me tenéis atrapado, pero nosotros lo dominamos todo. Entonces, repito, si esto se dio de verdad, yo creo que más que nada era una forma de autoprotegerse. Era una forma de decir, oye, no me hagáis daño, porque como somos superiores, pueden venir mis amigos y entonces tendréis problemas. Tienes claro, problemas. Tienen atrapado a Napa y si viene Vegeta, nunca mejor dicho. ¿Me entiendes? No, pero luego también está la otra corriente, digamos, que dice que nosotros no tiramos a los ovnis ni se cayeron porque sí, sino que ellos tiraron esas naves para que nosotros bebiéramos de esa tecnología y pudiéramos avanzar. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, pero las tiraron a posta. Ok, ¿y cuál es la finalidad? ¿Sería más sencillo bajar, interactuar directamente con nosotros? Y algunos dirán, bueno, pero es que así te evitas el caos social, El impacto y todo social. eso, el impacto social. Pero vamos a ver, estamos hablando de que en toda la tecnología moderna, o al menos las partes de la tecnología moderna más relevantes, si te gusta el tema ufológico, y eres así te gustan estos temas, parte de que empezamos a replicar tecnologías alienígenas, pues no sé qué es más rocambolesco, ¿vale? Quiero decir, ¿se puede camuflar mejor? Sí, porque no hay una interacción directa a nivel público. Pero me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. Y me duele, porque amo estos temas. Sí. Pero me cuesta creerlo. No lo sé. O al menos, repito, igual vuelve a ser lo mismo. Han tenido un problema, se han accidentado de verdad, y para no mostrarse débiles dicen, bueno, nos hemos tirado un cacharro aquí. Para mí es lo más probable. Claro. ¿Cómo? ¿Y sacrificas a un compañero tuyo? ¿Dónde está tu empatía? Sí. ¿No la tienes? Pues... Y en esta historia nunca regresaron por él. Realmente nunca regresaron. De hecho, cuando le pregunta a Matilda, él le dice, no van a venir por mí.
porque yo no estoy aquí. Este es un cuerpo que estoy habitando. Como las vasijas de Bob Lazar. Exacto. Y yo estoy en otro lado y además tengo 7 vasijas que estoy controlando en este momento. 7. De otros lugares. Sí, de otros lugares. O sea, hay cosas que tanto ellos no entienden de nosotros como nosotros no podríamos entender. ¿Hace cuántos años la tecnología que tenemos nosotros ahorita habría parecido magia pura? Totalmente. ¿100 años? ¿No? Y explícale a una persona de hace 100 años qué es la inteligencia artificial. Explica a una persona que a través de un trozo de plástico viene un tío con un coche a recogerte. Exacto. En tu punto. Sí, ¿no? O sea, definitivamente no lo podremos explicar. Y yo creo que esa es tal vez una de las razones por las que no hay una comunicación como tal. Sí. Porque romperías a la sociedad como tal, o tú romperías la de ellos. No sé. En tu caso... Bueno, pues, disculpa, Sí, Bob Lazar ya lo decía, era como llevar un reactor nuclear a la época... A las cavernas. No tanto, él dijo a la época victoriana. Sí. Pero bueno, más o menos. Bueno, la época victoriana es el oscurantismo, entonces estamos... Imagínate un reactor nuclear. No, definitivamente no. No podríamos. ¿Para qué nos visitan, Charlie? De acuerdo a lo que tú has investigado, lo que tú sabes, los casos que conoces, ¿para qué vienen? ¿Por qué no se presentan? El para qué es más... o sea, habría que tirar un poco atrás y profundizar más en esta pregunta. El para qué no, porque es quiénes son. Hemos hablado de que hay muchos tipos de entidades. Claro. Y no todas tienen las mismas intenciones. Entonces, ¿el para qué de quién? No es lo mismo los grises, que se habla mucho, o los reptilianos, pleiadianos, o sea, hay mucha fauna por ahí. Claro. Entonces, habría que focalizarse en una. Si nos focalizamos en los grises, por ejemplo, hay distintas teorías. Muchas de ellas hablan de este tema de que los grises son como pseudo herramientas orgánicas que trabajan para otras entidades superiores, tipo insectoides, nórdicos. ¿Te suena, no? Sí, total. ¿Trabajan para qué? Para analizarnos. Hay algunos que dicen que es lo que buscan es tener un alma, en comprender el amor, el miedo. Hay quienes dicen que se fueron por la tecnología y se olvidaron de la espiritualidad y ahora ya no tienen alma, básicamente. Claro. Todo esto parece un lore muy romántico del mundo de la ufología, pero también forma parte de una estructura lógica de razonamiento humano para darle lógica a estos encuentros. Los encuentros ocurren porque hay decenas de cientos de miles de testimonios. Entonces el ser humano es muy imaginativo como naturaleza. Y nosotros siempre estamos obsesionados con dar explicación a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, en el fenómeno UFO, el fenómeno UAP, el fenómeno no humano, es normal que se haya creado un lore detrás de todo esto. Un lore, unas historias, unos personajes. Fíjate, ¿no? Grises, reptilianos, pleiadianos, ¿no? Ese... ¿cómo se llamaba? Bueno, David Icke, es mítico. David Icke en los 80 hablaba de no sé qué y se están cumpliendo muchas cosas. Dan miedo. Sí. Dan miedo. De hecho, JL, que me entrevisté hace poco, es muy pro David Icke. Sí, yo también, de hecho. Sí, a mí me encanta. Sí. Acabamos de hacer un programa, por cierto, del libro The Biggest Secret y cómo es que las cosas no funcionan en la humanidad. Pero ese es otro tema. Sí. No, pero seguíamos con esto de cuáles son sus intenciones. Ya ves que me enrollo mucho, pero es que me gusta enlazarlo todo a la perfección porque para llevar el punto final. Y el punto final es básicamente que yo creo, bajo mi punto de vista, que primero hay que desentrañar qué hay detrás de todo esto para comprender sus intenciones. Si tecnológicamente son superiores a nosotros, ya nos hubieran aplastado. Si hay pactos intergalácticos para que no nos hagan nada, entonces lo básico y lo normal sería decir, bueno, vienen a curiosear, a turistear, a cazar, porque hay casos. No lo sé. Entonces, repito, yo creo que no se le puede dar explicación a sus. Sí, definitivamente es una pregunta muy, muy amplia y que es difícil de responder porque, como dices, hay una fauna allá afuera. Y
cantidad de casos. A mí me sorprende muchísimo la casuística que hay de tipos de naves, por ejemplo. Porque hay unas que ni siquiera podemos comprender. No sé si has visto de algunos casos que son como que muy difíciles de entender, pero hay naves que cambian de forma. Hay naves que parecen que están vivas. Hay naves que pareciera que fuera una línea de plasma, que no tuviera tangibilidad. O sea, que como que estuviera flotando ahí, pero no está realmente aquí. O sea, son cosas que no puedo ni imaginar ni comprender. Pero te voy a hacer 2 preguntas más, Xavi, para cerrar este programa. Ajá. Pero son de preguntas difíciles. La primera... Esas son mis favoritas. La primera es, tal vez esta no sea tan difícil para ti, pero ¿pasó algo en tu vida personal que te haya traído a este mundo de lo paranormal, de los misterios, del contactismo, del fenómeno ovni? ¿Qué ha pasado en tu vida? Igual tu público no conoce el caso, igual tú sí o lo has escuchado en otros programas, pero esa no es lo que me ha llevado a amar estos temas, porque yo ya desde bien joven ya los amaba. Pero en mi pasado, hace unos años, yo fui oficial de policía, trabajaba en la policía, y en el municipio donde yo trabajaba de policía es una zona de costa turística. Allí, en pleno agosto, calor terrorífico, llega una llamada de central diciendo que nos dirigíramos a un lugar en concreto. Ese lugar es un parque acuático, un parque temático acuático, donde pues hay cientos de personas a todas horas. Tanto yo como el compañero nos acercamos al lugar porque nos dicen que es como una pelea y tenemos que ir juntos para apoyarnos. Llegamos al lugar y la escena que encontramos es un papá alemán, si no recuerdo el origen alemán, una mujer que ha intentado secuestrar a la hija del papá alemán, de este hombre alemán. Okay. Y el papá alemán estaba muy agresivo porque quería venir a la mujer. Claro. Y ellos aseguraban que esa mujer quería llevarse a la niña. La estaba agarrando para llevarse. Ya de por sí es o feo, ¿no? Separamos las partes. Es una técnica policial que tú eliminas el campo de visión de ambas partes cuando están discutiendo para bajar la tensión, claro, para bajar los humos. Mediar. El compañero se lleva a uno, yo me llevo al otro, mediamos. ¿Qué pasa? Nosotros le decimos al papá alemán, al turista alemán, si quiere poner una denuncia. El problema es que no tenemos apenas efectivos, no verano, mucha gente que estaba de baja. Un caos absoluto. Y el padre, al no haber lesiones, por parte de la niña estaba bien, no le había hecho nada. Dice, es igual, no quiero saber nada, pero llevaros a este día de aquí porque está loca, básicamente. Y es verdad, pero ahora verás. Total, que ellos se van y nos quedamos con esa mujer. La mujer tiene un saco enorme, de estos de tela marrón, que está lleno de libros. Tú imagínate la escena, pleno agosto, 30 y pico grados, un saco enorme de estos que pica, tipo espardo, horrible, lleno de unos libros extraños, que, ¿sabes? Estas tapas tipo como las Biblias, pero no ponían Sagrada Biblia, no ponía nada, yo los ojeé, eran libros con el abecedario ruso. Ok. Con el, ¿cómo se llama? Cirílico. Bueno, se van. Era los cirílicos y los ciegos, ¿no? Que sí. Bueno, la cuestión es que la mujer, con el aspecto normal, 40 y tantos, casi 50, no lleva pasaporte, no lleva identificación, no podemos identificarla porque no podemos cachearla, porque la ley no nos lo permite. No. ¿Hablaba español, castellano? Hablaba español con un acento raro. Ok. Y no se la entendían. Pero el detalle es ese, nosotros no podemos cachearla, no podemos hacer nada. Ella iba vestida con una ropa normal, de manga corta, y lo más extraño de todo esto eran sus piernas. Okay. Tenía unas piernas terribles, con todo respeto, pero no tenía piel. Sus piernas eran puro músculo. Cuando caminaba veías los músculos, cómo se movían las fibras. Era espantoso, la verdad. Y otra cosa que me causó curiosidad, porque ella estaba en práctica mendicidad, era
una persona. Como indigencia, sí. Sí, su aspecto era terrible, la ropa fatal, sucia, tal. Yo a la vez digo, esta tiene que oler fatal, no olía nada. Okay. Era como, no sé, muy raro. Como neutro. Sí, y su manera de interactuar era muy extra. Okay. No nos decía nada, pero decía, bueno, ¿qué queréis? No sé, hablaba en castellano, decía. Total, llamamos a nuestro superior y decimos, oye, tenemos este problema, y nos decía, vale, meterla en el coche y llevarla. En fin, apartarla y llevarla a otro lugar. La metimos en el patrulla y la llevamos a un lugar que está a unos 10 kilómetros de donde nosotros trabajábamos. Otro municipio. Se baja ahí, la mujer no pone resistencia en ningún momento. Coge su saco con los libros, un saco que pesa muchísimo, y se va. La dejamos ahí. Nosotros nos vamos de regreso y vuelve a sonar la emisora. Y nos dicen que hay otra pelea en el mismo lugar donde habíamos tenido el problema. Bueno, ¿qué está pasando hoy ahí en esa zona? Están todos los gilipollas juntos. Convención. Claro, nos vamos para allá, vamos de dos para allá, estamos ya... Bueno, a ver qué ha pasado. Aparcamos el vehículo, bajamos del vehículo, miramos la escena, mira a mi compañero, no puede ser. ¿Esto es real? Era ella. Era ella. Ajá. Con el saco, con los libros, A 10 estudiando, kilómetros. discutiendo. Es imposible que ella caminara Sí. con ese saco en pleno verano a las 5 de la tarde con un calor terrible. 5, no sé, es que no recuerdo si era por la mañana o por la tarde, pero el que ha estado en Pero España en cerca. verano en esa zona, Sí. Sí. la mujer, cuando bajamos, ya no, vamos a actuar porque es que no es normal. Bueno, los dos estábamos ya, digo, Sí, ¿qué está pasando aquí? Ajá. la volvemos a identificar y lo más interesante es que ella no... Era como si no nos hubiera conocido nunca. Era como si no nos dijo, ¿qué hacéis aquí otra vez? Nada. Y empezó a decir locuras y señalaba al mar. Y decías, algún día saldrán debajo del mar y lo pagaréis, claro, algo así. Sí, muy extraño. Repetimos la operación, pero en vez de 10 kilómetros, 35. Y ya no la volvimos a ver más. Pero es muy extraño. Esas Claro. piernas, ese aspecto, ese acento como de Europa del Este. Sí. Unos días después, el briefing, antes de empezar el turno con los compañeros, yo le estaba contando esto a otro compañero, que era muy extraño, muy interesante, no sé qué. Y otro compañero que está ahí detrás me dice, ostras, la rusa. Me dice, ¿cómo? ¿La conoces? Digo, uff. Me dice, mira lo que me pasó con ella. Y te lo voy a contar. Me lo contó. Ok. Me dice que, bueno, reciben una llamada al central sobre las 7 de la mañana, donde una familia de turistas que se hospeda en un aparhotel, que eso, allí en los aparhoteles no es como aquí que está todo cerrado en un edificio, sino que tienen su propio balcón, Claro. para salir. Bueno, es un tercer piso, ¿ok? Mi compañero se dirige allí, entra por la recepción, sube arriba a la habitación, le acompaña a los dos. No, es que dicen que hay alguien que está durmiendo ahí, en el balcón. Tienen la persiana bajada por estar asustados. Ellos aseguran que llevan allí toda la noche. Fueron a cenar, tienen una familia con niños. Y que fueron pronto a dormir y que ya está, que allí. Y además, que la terraza, pues, la veían. Y que por la mañana el padre se levantó a orinar o lo que sea y la vio allí, por eso llama. Pues eso, la vio allí, lo acabo de decir. Abre la persiana y estaba esa mujer allí con los niños, el saco con los niños. Fíjate en ese detalle. ¿Cómo había subido a un tercer piso esa mujer? En distintos días. Esto pasó 2, 3, 4 semanas antes de lo mío. ¿Qué hacía ahí? Y dice lo mismo. Dice, es como si no estuviera... Como ya me decía, es como si no estuviera aquí. Sí. No interactuaba con nosotros. Era como... Le preguntabas y decía, bueno, aquí nada. Decía cosas sin sentido. No la pude
felicitar, vino la compañera, pero no llevaba nada. Y como no había hecho nada malo que se pudiera unir. Claro. Pero cuando ellos llegaron ya la habían bajado del tercer piso. O sea, No, estaba en el tercer piso. estaba ahí. Estaba en el balcón, mi compañero subió. Y levantaron allí hay persianas. Sí. Allí hay persianas por el sol. Levantaron la persiana porque esta familia bajó la persiana porque tenían miedo. Y al levantar la persiana estaba ahí, tumbada en el suelo del balcón, durmiendo. La tuvo que despertar. ¿Qué haces aquí? Sí. Pero lo terrible de todo esto es que semanas después, no recuerdo ahora muy bien si otro compañero, quién fue, un tipo que baja a trabajar a las 7 de la mañana, que es electricista, va a abrir su furgoneta, que la llave estaba cerrada con llave la furgoneta, y se asusta muchísimo porque estaba esa mujer durmiendo dentro de la furgoneta. ¿Cómo había entrado? Estaba la furgoneta cerrada. Y se repite el libro, los sacos, el saco con los libros. Sí. Lo llevaba. Es que no hay forma. Es muy bizarro, ¿no? Sí, es muy loco ese caso. ¿Qué tú crees que se tratara de una bruja, tal vez? No lo sé. ¿Por qué? Sí que tenía un atención- aspecto de bruja cuervo, de esas del Skyrim, ¿sabes? Pero no. Me llama mucho la atención que dices que llevaba libros y que no tenía piel en las piernas. La próxima vez que vengas, me dijiste que vas a venir dentro de poco En a abril. México. En abril vas a estar aquí. Vamos a hacer un programa y te voy a contar la historia de las brujas de México. Wow. Porque si yo te cuento, si yo te digo la palabra bruja, tú como europeo lo más probable es que te imaginas a una mujer tal vez británica o celta. Sí, con la nariz así. Ajá, en medio de un bosque, bailando al lado de una fogata y invocando a Lucifer, por ejemplo. Aquí, cuando tú dices bruja, la gente entiende bolas de fuego o entiende pájaros del tamaño de un pavo, un guajolote que llamamos aquí, Wow. negro, que caza niños. Ya te lo contaré a detalle y con casos. Entonces, ¿te parece que hagamos un programa así cuando Claro, claro. vengas? 100%. Para que se quede ahí. Voy a hacer una última pregunta, Xavi, Ah. para no abusar de tu tiempo. No, pero no. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los 3 casos de todos los temas que has investigado? 3 casos que te hayan tocado a ti, que digas, wow, es que esto está increíble. ¿Qué me dirías? A ver, yo soy muy clásico. A mí la historia de Boblazano me fascina. Sí. Me fascina por en absoluto. Y no es un caso al final de encuentros como, bueno, es un poco de todo, entre comillas. Claro. Sobre todo los detalles, ¿no? O sea, él cuando describe que llega al hangar y ve esos objetos de distintas formas. Y fíjate, dice que en algunos de ellos estaba la bandera estadounidense enganchada. Ujú. No, ninguna bandera Exacto. enganchada. Claro, el caso de Boblazar es uno. Luego hay otro caso, que es el que ya te he contado, que es Julio F. Y luego, no sé si has escuchado alguna vez el caso del Sheriff Jarvey. No, cuéntame. ¿No lo has escuchado nunca? No lo he escuchado. ¡Wow! Es tremendo, no lo has escuchado. ¿En Te lo voy a serio? contar, va. A lo mejor tu público ya lo conoce. Sí. Te voy a hablar de Esko Viljo y Arno Heinonen. Ok. Son dos finlandeses de 34 y 37 años, respectivamente, que trabajaban, vivían en un pueblo a las afueras de Helsinki, Ok. un pueblo pequeñito llamado Järvi. En Finlandia no hay mucho que hacer en invierno y el deporte, digamos, aquí mucha gente juega al pádel, ¿no? Aquí en Ciudad de México juegan a fútbol, pádel, van al gimnasio. Allí lo normal pues es irse a esquiar. Pues como en Andorra, ¿no? Pues ahí de más frío se van a esquiar. Tanto Escobiljo como Arno Heinonen hacen su jornada de esquiada durante la tarde y llega un momento que deciden parar a descansar bajando la montaña porque ya se tenían que recoger, estaba bajando el sol y se paran en un claro del bosque descansando. En ese momento empiezan a ver como una luz rojiza entre las ramas de los árboles y como que desciende el cielo de un tamaño bastante grande. Ellos aseguran que se sienten aterrorizados por la escena porque es algo extraño. Una esfera como palpitante, rojiza, que baja justo a la altura, más o menos del suelo. Pero lo más extraño de todo esto no es eso, sí, que de
de esa esfera sale un ser muy extraño, un ser con la nariz ganchuda, con una cabeza como con aspecto de duende. Ok. Claro. Pero lo más bizarro de todo eso no es ya así, ¿no? El aspecto de duende, sino que lleva una caja. Pero sus manos, se lleva una caja en sus manos. Y esa caja hace como un pulso de luz, como que palpitara, como si palpitara un corazón. Ok. Pero lo más terrorífico de eso es que este ser no tiene manos, tiene pinzas, como si fuera un cangrejo. Tú dime ¿cuál es eso? Híjole, me suena, me acordé del caso de Pascagoula. Pues es parecido, se podría ser de la misma raza. De la misma raza, sí. La cuestión es que este ser se les queda mirando, ellos aterrorizados, y de esa caja con esa luz pulsante, rojiza, empieza a salir como un gas, una especie de gas extraño. El ser retrocede, se vuelve a meter en la nave inicial, en la esfera esta también rojiza, y desaparece. Scoville, Hoyar, Roheinonen vuelven a N'Jarvi, al pueblo, muertos de miedo, completamente aterrorizados por la escena que acababan de presenciar. ¿Ellos aspiraron el gas? Ahí te va eso. Ok. Yo no recuerdo, pero claro, yo creo que sí, porque el gas les envolvió. Ellos van directamente a denunciar esto a la comisaría de policía, pero se dan cuenta que no se encuentran bien. No se encuentran bien, y cuando van al baño ven como su orina sale de color completamente oscuro, orina negra. Hacen la denuncia policial, pero pasan los días, la gente pues no les cree, Claro. Empiezan a tener problemas, deciden al psicólogo y empiezan a enfermar muchísimo. De hecho, llegan a pedir una paga al gobierno finlandés, por ahí en los 70, una paga para vivir porque no podían trabajar. Claro. Eran hombres jóvenes y fuertes, quiero decir, con 30 y... Hoy en día, cuando hasta con los 50 y pico estás bien, Sí. estás fuerte, y llevas una vida normal y sana. No podían con su alma, no podían. Y caminaban mal, estaban fatal. Y, pues fallecieron por un cáncer fuerte. Ok. Y los análisis lanzaban alta exposición a La la radiación. Tan clásico en estos casos, ¿no? Que siempre, fíjate que cuando estuve en la zona del silencio, precisamente con Lourdes y con Johanna, siempre lo menciono, la gente de ahí te dice que no te acerques a las luces. De hecho, le llaman las luces malas, porque la gente que se llega a acercar a las luces que aparecen en este desierto en México, enferman grupalmente. ¿Cuántos casos, Xavi, no ha habido en la casuística OVNI de gente que se acercó a una de estas naves y radiación? Sí. Híjole, podemos hablar. Hay un caso de Nicolás López Martín. ¿Me lo dejas checar un momento? Adelante, sí. Esto lo tenía aquí por la mano, fíjate, porque es un caso muy interesante que ocurre precisamente en Nicolás Sánchez Martín. Y es un hombre que igual, ¿no? Que tiene una luz extraña, incluso se confronta con ella. Esto pasó en los años 20, no hace muchos años. Ahí en las Olmes, en España. Es una zona mágica. He grabado un podcast con Lourdes sobre esto y lo tengo reciente y te lo quiero contar porque Nicolás Sánchez Martín, un hombre rural que va con su carro, con las mulas, observa cómo una luz extraña se interpone en su camino porque tiene que cruzar un puente que se divide el pueblo, es un río, y se posa ahí delante y tiene que pasar. Él se pone muy nervioso porque van con dos mujeres que le acompañan para ayudar. Las mujeres se ponen nerviosas, dicen yo por ahí no voy a pasar. Claro. Él dice, bueno, tengo que hacer algo, coge un cuchillo, se abalanza sobre la luz se mete, se acerca hacia el caballo se desboca, se pone nervioso, cae en el agua del lado. Y al final consigue zafarse de esa luz extraña, llega al pueblo y ya su mujer le ve con la cara rojiza, como colorado, ¿no? Y a las horas, a los pocos días, Nicolás Sánchez Martín fallece.
país. De hecho, JJ Benítez miró el informe médico que se hizo y decía que murió por pulmonía, pero eso no cuadra porque básicamente él gozaba de salud y no tenía ningún problema de pulmonía. Y en esa época sí podías morir de pulmonía, pero la cara roja y esto. No, es que lo normal es pérdida de cabello, vómito, piel enrojecida, que se descama la piel, Claro. Dolores abdominales, en la orina negra que mencionas, e incluso las heces fecales, colores fuertes. Sí, horribles. Sí, entonces definitivamente tenemos que hablar de muchos más temas. Ya me di cuenta que tenemos que hacer más programas. Que a los dos nos apasionan estos temas y de verdad, esta es tu casa, Chevy. Muchísimas gracias por venir. Cuando estés aquí en el país no dejes de avisarme y 100%. Hacemos algo. 100%. Sí. Y tú quieres estar de 7 cuadrado. Sí. Muchísimas gracias. Recuérdale por favor a la gente en dónde te pueden encontrar, si nada más es en YouTube, si tienes más redes sociales. Adelante. Bueno, YouTube y Spotify, 37 cuadrado, y en Instagram también. Perfecto. Todo igual. Ahora empezaré con Facebook, pero... ¿Cuándo subes el contenido que has estado haciendo aquí en Todos los jueves a las 9 de las 21:00 España, que son las 14 de México, al menos en Ciudad de México. Y bueno, hago 2 directos a la semana, subo clips, hago videoblogs, que voy con el amigo Artur por ahí. Excelente. Saluda mucho a Artur, que la verdad que lo apreciamos aquí en JMC. Sí. Muchísimas gracias, Xavi. Vamos a cerrar con esto el programa, no quiero extenderlo mucho más, pero con la promesa que vamos a hacer más programas juntos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.